con nosotros como conferencista inaugural Andrés Merejo. Sí. Gracias a Radamés Mejía, que es el coordinador, y a todos los integrantes de su equipo y a los invitados internacionales. Realmente cuando estaba escuchando a la señorita, me recordé, y Ángel Puente está por aquí, que en el 2001 debatíamos en la Pucamaima. Me gradué de la primera maestría luego de estudiar en Estados Unidos tecnología en el ámbito cibernético y epistemológico. Ese 2001, en la sede, estábamos discutiendo sobre temas de robótica, inteligencia artificial, lo digital, y mi tesis fue, después de que me gradué de esa maestría, la construcción de una aula virtual con el tema de la ética en lo digital, porque todavía no estaba el tron tópico de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en los años 80 recibió como le dicen el invierno, un verano, un invierno, ¿no? Que junto a la cibernética se frisaron, que dicen, porque lo digital, en términos técnicos, se fue adelante, y después, ahora, ya a principios del siglo XXI, comenzó a escalar la inteligencia artificial. Pero fue en la Pucamaima, en el país, y eso lo voy a escribir un día, que se discutieron temas puntuales en esa maestría, donde estaba también una de las pioneras, que es Rina Familia, pero en el área de ingeniería, que me impartió docencia. Yo venía recientemente de Estados Unidos, después de 10 años, 8 años estudiando tecnología en los años 90, y ahí publiqué varios trabajos, como 200 trabajos sobre temas ciberespaciales, lo virtual, lo digital, todos esos temas. Entonces, hay algo muy importante que quería resaltar, es que realmente la Pucamaima es la pionera en tecnología computacional. La maestría, decía máster en tecnología computacional para la educación, graduado en marzo del 2002. Hace mucho tiempo de eso. Bien. Entonces, el punto de partida es que lo digital, la inteligencia artificial, la computadora cuántica que pronto va a venir, y toda la parafernalia tecnológica son importantes y van a seguir siendo más importantes todas las que vienen. Como el caso de la neurotecnología, que la UNESCO aprobó ahora recientemente, hace una semana o 10 días, la ética en la neurotecnología. Ahorita se va a hablar de eso también. Todo eso es importante. Ahora bien, ¿cuál es el punto sistémico, pensar sistémico? Porque ahora es como está hablando el anfitrión internacional, de manera crítica, evaluar todo esto. ¿Qué es pensar sistémico? Es pensar como un sistema todo interrelacionado, porque el cibermundo, que es un mundo cibernético que viene de los años 60, no se reduce a dispositivos tecnológicos, productos digitales e inteligencia artificial, que son importantes esos productos. En realidad, el resultado de profundas revoluciones en el pensamiento, especialmente en el campo de conocimiento filosófico y científico. O sea, esos avances que se han dado han producido los efectos que son flujos de informaciones. Esos flujos de informaciones vienen de los años 60, de la primera cibernética de viernes de los años 60, 50 y 60, donde se trabaja el concepto de retroalimentación, feedback, y que hoy podemos decir que los flujos de información que nacen de ese sistema cibernético, mediado por lo digital, mediado por lo que es la revolución 4.0, ese sistema nosotros lo hemos construido a través de lo que es el ciberespacio como espacio virtual interactivo, pero también él nos ha formado a nosotros. No una visión lineal que critica la cibernética de que una causa produce un efecto, no. Nosotros producimos ese ciberespacio y ese cibermundo con nuestra capacidad neurolingüística
a través de cultura, sociedad, pero también nosotros, él nos va formando a nosotros, porque esos flujos van y se revierten en un proceso de adaptabilidad y de ir, como dice la cibernética, de ir calibrando todo ese proceso. De ahí que cobra importancia ese concepto de feedback y retroalimentación, que en inglés se dice feedback, y que también tiene que ver con la teoría del sistema de Bertalanffy, que es de la cibernética, y lo que tiene que ver con la teoría de la neurociencia, que viene de ahí del cerebro, y que ya para aquel tiempo viene planteada de un cerebro artificial, de una máquina artificial que podría superar o ser igual al hombre. Antes de venir en el 56, todo su inteligencia artificial, de lo digital, todo ese sistema tecnocientífico se brota de todo esto. Y ya en la segunda cibernética, se plantea que el sujeto, o sea, la persona única viviente que estamos nosotros aquí, realmente ya no somos meros espectadores, sino que estamos dentro de ese proceso. El observador está dentro de la observación. Y eso ya es un cambio que viene de los años 70, cuando todavía no estaba lo digital, la inteligencia artificial no estaba desarrollada, sino que estaba el conocimiento científico, se iba moldeando, porque el problema no está en la tecnología, sino en la epistemología, en los enfoques metodológicos. Y de ahí viene, de esa cibernética de segundo orden, lo que es toda la teoría del constructivismo, que ya ustedes la conocen a través de Vygotsky y otros teóricos, ¿no? O sea, las máquinas han dejado de ser simples herramientas para convertirse en un organismo gigante en lo que habitamos. O sea, ya aquí se habla no simplemente de tendencias, redes sociales, entornos virtuales, política cibernética, ciberpolítica, ciberguerra, ciberdefensa, ciberespacio, ciberseguridad, sino que todo este sistema está interrelacionado y es muy importante tomarlo en cuenta. De aquí que estamos asistiendo al avenimiento de esta tierra artificial y vivimos dentro de un gigantesco sistema cibernético en vía de formación, plantea Witt, un teórico coreano, pero ya yo en el 2010 la clasifiqué dentro de lo que era la era del cibermundo, que hoy es el cibermundo realmente como sistema social, económico, político, cultural, atravesado por toda esa parafernalia artificial, como la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver los entornos virtuales en todas las áreas. Estos dispositivos tecnológicos han configurado extensos mapas ciberespaciales con dimensiones culturales, sociales y políticos. O sea, de un promedio de unos 7.000 millones de habitantes que tiene el planeta, es decir, ya más del 67% ya son sujetos cibernéticos, que son los que están sujetados a ese mundo donde está la tecnología que hemos hablado ahorita, la artificial, la digital, la cuántica, la que venga, toda la que venga. Estamos sujetados y ya nadie escapa a ese sistema. Aunque usted se dé una dieta de que no me voy a escapar, no escapa. No escapa nadie a ese sistema. O sea, porque las redes sociales son un punto de ese sistema. Lo que es la plataforma son otros puntos y son varios puntos y todos configuran. Google Maps, todo eso es parte de un sistema donde ya ustedes deben tener conciencia de que preocúpense por los jóvenes, la educación y lo que vienen para que no caigan en lo que ya todos estamos perdidos. Aquí perdimos toda la privacidad. El que se crea que tiene privacidad simplemente haga un atentado a algo importante que le van a sacar todo. En este contexto, dispositivos de alta complejidad como la computadora cuántica forman parte importante de esta infraestructura tecnocientífica que pronto va a estar. Se están invirtiendo miles de millones de dólares. El que está a la cabeza ahora mismo es China, porque eso va más en el plano de la ciberseguridad,
porque tiene que ver con lo cuántico, o sea, con lo que es los qubits, que son ya a nivel de una ciberseguridad que no puede ser hackeada como es hackeado lo digital. El concepto de lo digital es diferente a lo cuántico porque esto viene de la física, aquello viene de 0 más 1, aquí esto viene 1 y 1, o sea, multiplicado a una velocidad que usted no se imagina. Así quiero empezar esta parte, porque así yo hablaba hace 15 años, cuando hablaba sobre la educación en entornos virtuales. En el plano digital yo le decía que vendría la inteligencia artificial y luego vendría otra más, pero en ese momento no sabía de la cuántica. Ahora les repito, como repetí casi 15 años, así como le dije a aquellos que venía la inteligencia artificial, ahora le digo que estamos en la inteligencia artificial, pero vendrán las cuánticas. O sea, porque el problema no es seguirle atrás a la tecnología, sino a la construcción cognitiva, que todos los educadores que estamos aquí somos muy importantes. Por eso muchos ingenieros de informática y muchos ingenieros de ciencia se ponían bravos conmigo, porque yo lo decía hace unos 20 años, 22 años atrás, que el problema de la tecnología de información, la comunicación y todo lo digital no era simplemente para ingenieros, ellos eran como parte importante, pero a nivel de lo que es la ingeniería, que el verdadero problema estaba en la sociedad y en los educadores, porque realmente los responsables de la construcción de ese cibermundo son ellos, porque ellos son los que brotan el conocimiento humanístico, social, ético. Sin descartar, vuelvo a repetir, todos los ingenieros. De ahí, siendo filósofo, yo le daba clase a la universidad a ingenieros de sistemas en educación. Para ello incluso impartí docencia. Porque yo decía esto porque había un miedo cuando vino los entornos virtuales. O sea, vinieron los entornos virtuales y la gente no comprendía eso y unos tuvo que trabajar todo esto, porque uno de los grandes problemas, y aquí se va a discutir eso, es la educación. Si los profesores, los docentes, como siempre he dicho, no cambian, no se innovan, están perdidos. Porque todo está cambiando, todo está cambiando. Incluso hay tendencias que se plantean en Europa, en Suecia, por allá, que hasta los matrimonios tienen fecha de caducidad. O sea, usted dice, por 5 años me casé. Si usted no va a renovar eso, ya se quedó así divorciado. Pero también los títulos de doctorado. No es que yo sea doctor, yo me gradué hace 15 años, ya soy doctor. Y con ese título ando por ahí, como dice mi amigo Radamés Mejía, brillando por ahí. No, si uno no se innova, y él lo sabe, aquí Puente lo sabe en ese sentido. Si yo me quedo en esa maestría y no sigo innovando, estudiando y construyéndome y formándome y me cree que soy doctor, que estoy por encima de los demás, pues estoy obsoleto también. En esto no hay una autoridad supra, en esto no hay nada, esto es lo que hay que construirse y ser humilde. Porque mucho de lo que cosas que yo pueda decir aquí mañana ya no tienen sentido. Pero otras sí. El cibermundo, que he concebido como desde un enfoque discursivo, o sea, holístico, o sea, ahí se hay que pensar, es el enfoque que yo tengo, que es interdisciplinario, transdisciplinario, para poder entender todo esto. No es una visión filosófica tradicional, el objeto y el sujeto, de que un objeto, un sujeto, no. Hay múltiples sujetos para un solo objeto. En el ciberespacio, el caso del COVID-19, que era un fenómeno, tenía múltiples mundialmente científicos estudiando un caso. Eso no era la época antes, que estaba Newton por allá a nivel estudiando la física y la ley de la gravedad solo, o Galileo, no. Ya esto es múltiple. Aquí no necesitamos todo. La innovación implica eso. Cambiar de pensamiento, no es de tecnología. A veces me decían a mí cuando el tiempo del BlackBerry,
me decía, oye, pero tú eres un experto en todo esto y sin embargo anda con un teléfono sencillo. Y reflexioné, yo le dije, el problema no está en el BlackBerry ni en el teléfono. Eso ahorita es obsoleto, el problema está aquí, en la mente. Y esos profesores que me decían así tuvieron que jubilarse de la pandemia porque no entendían los entornos virtuales. Porque aquí vivimos mucho de simulacro también. Muchos te dicen, mira, está muy interesante lo que tú dijiste, pero cuando van a la realidad, como el caso de la pandemia, tú te das cuenta que no leían nada, porque se jubilaron corriendo. Y por eso también se confundió, por no tener una mente innovadora, se confundió la covirtualidad con la virtualidad. ¿Qué es la covirtualidad? Una virtualidad forzada por el COVID, concentrado en una pantalla y mediado por pantalla a nivel de la casa y cansado, y la gente creía que esa era la virtualidad. No, la virtualidad está híbrido con la realidad, son entornos donde usted se relaja, un medio ambiente ecosistémico, ¿no? O sea, no una cosa, como le digo, de estar fijo ahí, no una cibervida. No, no, nada de eso. Entonces, mucha gente confundieron eso así, dijeron, por eso es el mundo virtual. No, lo que pasa es que estábamos forzados por el COVID, la virtualidad. Y otros me criticaban, decían, bueno, hasta escribieron algunos amigos míos que se levantaban por la mañana y que estaba todo desconectado. Estamos hablando antes de la pandemia, estaba todo desconectado, que no había, era un caos porque se desconectó todo el sistema. Sin embargo, no se puede pensar linealmente, lo que se desconectó fue la realidad y tuvimos que conectar, la virtualidad fue que salvó todo. O sea, el mundo es complejo. Pensar complejo no es pensar simple. Aunque pensando complejo podemos decir las cosas simples. Entonces aquí tenemos dos mundos. El mundo tal como lo vivimos en los años 50, en términos de proyección, y lo que estudiamos también en la década de 70, el 80, el 90, es el mundo, cerebro, lenguaje, toda esa categoría de la sociología, la educación, la filosofía, se han manejado. Sin embargo, muchos viven pensando en ese mundo y ven el cibermundo como instrumento tecnológico, pero no han cambiado, como dicen, el chip. No se ha innovado, como dice el Congreso, hay que innovarse. No hay esa innovación. De ahí que el cerebro del mundo, en el mundo, el cibermundo, está el cerebro digital. Está el lenguaje, el sujeto cibernético, que está sujetado a unas relaciones sociales y de poder a ese cibermundo, junto a la inteligencia artificial, la cibersociedad, educación virtual. Aquí está en el mundo de la educación tradicional. Y ahí están todas las diversas relaciones en que se ha vivido. Mundo y cibermundo, sujeto individuo, sujeto cibernético, espacio en el mundo, ciberespacio en el cibermundo, inteligencia humana, inteligencia artificial en el cibermundo, real, virtual, geografía, cibergeografía, poder, ciberpoder. Si no, pregúntenselo a los cibermillonarios, que son los que controlan ahora mismo, incluso la ciberpolítica, a través son los dueños de las redes. Y como dice mi amigo Javier Echeverría, son los dueños de la economía net, planteado por Alan Smith hace mucho. Guerra, ciberguerra. Y por ahí sociedad, cibersociedad, cultura, cibercultura, ética, ciberética, política, ciberpolítica. Y ahí hablan de adición, ciberadición y ciberbullying, todo eso. Entonces, mucha parte de la población vive en el mundo. Porque, por ejemplo, hay 600 millones sin electricidad. Eso no está en el cibermundo. Pero todos los que están aquí están en los dos. Y eso es un híbrido que se da. El que lo toma como que la vida simplemente es el cibermundo, tiene un problema porque se olvida del mundo. El que cree que la vida es virtualidad tiene un problema porque no está en la realidad. Y por eso hay ciberadicción. Es compleja la situación. Esto no es simplemente pensar la tecnología. Pensar la tecnología es usted ser ingeniero o ser, qué sé yo, trabajar en una tienda de computadora y cosas así. Que no significa que no cobre importancia porque son las plataformas, son las edificaciones donde se levanta todo este flujo de información interactiva. Entonces, todo sujeto, individuo, único y irrepetible que somos nosotros, tenemos una capacidad lingüística e innata, como dice Benveniste en el tomo 1,
y que está articulado a la sociedad cultura. Somos específicos de cultura. Y por eso la práctica educativa también tiene que incluir las especificidades y la innovación tiene que ir con especificidad. Porque innovación no es el concepto de innovación tiene que ir adaptado al sujeto que es crítico, como se ha planteado aquí. Ese sujeto tiene que entender que aquí tiene que haber innovación con tradición, no con tradicionalismo, con tradición. O sea, combinar todo. Porque, por ejemplo, en la sociedad en que estamos viviendo en el cibermundo, lo importante no son los datos, no simplemente, que son la acumulación que se dan para informar y explicar cosas, sino también que esa información procesada, analizada, conduce al conocimiento. Pero el conocimiento tiene dos fases. El explícito, que es el conocimiento que ustedes ahora mismo con una memoria, ese conocimiento que yo he entregado aquí, ustedes lo pueden coger para ustedes. Pero el conocimiento implícito que yo llevo aquí, eso no lo pueden coger. Porque ese me lo llevo yo para mi casa y pienso y reflexiono y siempre, yo doy menos de lo que yo tengo. Y todo el mundo que está aquí es así. Ahora, quiero decirle algo muy importante para los jóvenes, que pueden llegar al conocimiento implícito y explícito, pero ya en la pirámide donde está el conocimiento, el último que es el conocimiento, porque en la base de la pirámide están los datos, en el medio están la información, pero fuera de la pirámide está la sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? La experiencia de conocimiento y de socialización de estudio y reflexión que lo dan los años. Yo puedo hacer ahora mismo un doctor, incluso en Harvard, en educación, supongamos, pero si Radamés tiene 30 años estudiando, hay una sabiduría ahí. Porque no es verdad, al menos no es verdad que yo tenga 30 años estudiando, por más doctor que sea. O sea, la experiencia de la socialización de los conocimientos con los estudios y la preparación doctoral da sabiduría. Pueden venir doctores aquí en Harvard, en inteligencia artificial, pero la trayectoria, la experiencia de estudio no la dan así. Por eso una cosa es cuando usted estudia en el ChatGPT, inteligencia artificial, todo eso, y agrega todo ese proceso de conocimiento. Y no se puede parar así como estoy yo, hablando con usted, porque esto no me lo da el ChatGPT en 2 días. Esto no me lo da aquí 3 años y yo leyendo aquí y cualquier pregunta. Usted puede hacer la pregunta que ustedes quieran, porque yo vivo esto. Pero esto lo da los años. Esto no es cuestión hay un problema en ese sentido. Y la innovación implica tradición también. Ver la trayectoria en ese sentido. Por eso se confunde, y voy a hablar un poco. Navegamos por el ciberespacio, no por Internet. Internet es conjunto de herramientas tecnológicas donde están los servidores conectados. Si no, pregúntenselo a los sistemas de defensa de España y de Estados Unidos que dicen, a nosotros no nos interesan los navegadores ni las redes que existen de la bolsa de valores, ni las redes que no están dentro del ciberespacio, como el caso de la propia bolsa de valores que tiene sus propias redes conectadas al ciberespacio. A nosotros nos interesa el ciberespacio porque es ahí que se mueven las prácticas virtuales de ustedes de interactuar y crear contenido. Eso es lo que le interesa. A ellos no les interesa a los servidores y no lo que ustedes están diciendo por ahí. Si no, pregúntenselo al sistema de seguridad de Estados Unidos ahora, que lo están vigilando todo por ahí. Ellos no les están interesados a dónde usted está conectado, sino lo que usted está diciendo por ahí. Es el discurso. Entonces, el ciberespacio es un concepto que nació de la literatura, Gibson, en 1980, por allá, que planteaba de la interacción virtual. Claro que el ciberespacio se da a través de las redes, pero quiero decirle que el ciberespacio donde fluyen todas las informaciones. Hay varios niveles de ciberespacio. El primer nivel del ciberespacio, apenas un 10%, lo que ustedes conocen, apenas un 10%. El 90 o el 85% está profundamente que ustedes no lo conocen. Muchas cosas
supuestamente se borran de ese ciberespacio. Pero un hacker o una persona que tenga un programa de proxy puede entrar y ver información y incluso la puede volver de nuevo. Por eso cuesta mucho dinero, porque hay personas que quieren borrar su editorial, su hoja de vida por ahí. Pero cuesta mucho dinero borrarla y no se borra completamente, siempre hay un 5 o 6%. Porque todo queda. Ahí, no sé si ahí tiene una dirección para que me le den un link ahí. Aquí estamos conectados al internet, ¿verdad? No se ve ahí una dirección electrónica. Dámele ahí. Dale allá para yo enseñarle lo que es el cibermundo de manera gráfica a través de Kaspersky.com. Allá, mira a ver si se puede. Si le pueden dar un clic ahí, si está conectado aquí. Mira, sí, pon la pantalla grande. Eh, Ponla grande. Se fue. Ahí. Quítame allá la X, quita la X República Dominicana. Quítame la X República Dominicana ya. Se puede ahí, allá. Ahí. Ahora se ve mejor. Entonces, ahí está. Ese es el cibermundo de manera conectada. Eso en gráfico que está. Ahí se ve ese mundo. ¿Lo ven bien? Porque se ve bien, porque se ve mejor si está apagado. Entonces, ese cibermundo, ahí se ven todo, cada segundo, cuánto entran a nivel de lo que es los virus informáticos y cuánto hay también un ataque cibernético entre varios países. Y ahí están los datos y ahí se ve todo la explicación que se da. Ese cibermundo, cada momento que estoy hablando está por penetrar el Pentágono, penetrar a cualquier sistema de ciberseguridad de los países hegemónicos de ese cibermundo. Es decir, esa es la profundidad. Mientras estamos aquí en el mundo físico, por ahí ahora mismo se dan ciberataques y ciberbatallas se libran, Ucrania, Rusia, todos esos países realmente, que solo ya a nivel de los hackers, o en español hacker, y ahora que se usa mucho, pueden realmente penetrar. Por eso los hackers o hackers no son malos ni buenos, depende de la relación de poder que tengan. Porque, por ejemplo, Estados Unidos dice que los hackers rusos son malos y los rusos dicen que los americanos son malos y los chinos dicen malos. Depende de la estrategia que tengan. Pero todos son hackers porque están relacionados en ese cibermundo de acuerdo a las relaciones de poder en que están metidos. Entonces, ese cibermundo que ustedes lo ven, es el mundo cibernético hiperconectado por todo el planeta. Ya lo puede quitar, por favor. Bien, vamos a hablar un poco ahora, ya partiendo de eso, de la inteligencia artificial y de la innovación en la educación. Bueno, en su dimensión teórica, la inteligencia artificial se concibe como el conjunto de sistemas capaces de ejecutar tareas que implican procesos cognitivos humanos, tales como el razonamiento. Es decir, ahí están las informaciones que eso ya es eso también una repetición constante que se da aquí en ese sentido. Yo, cuando empezó este proceso del tren Tropic de la inteligencia artificial, le decía yo a uno de los coordinadores que yo fui a la UNESCO a discutir el tema de la inteligencia artificial en el 2022. Fuimos para allá a discutir esas recomendaciones de la inteligencia artificial y ahí discutíamos una cosa importante. También yo discutía que la inteligencia artificial débil o limitada es la que existe. Las demás son propaganda. Esa inteligencia artificial son específicas para hacer tareas. Que la inteligencia general, teórica, esos son supuestos
que quizá, y mi apuesta es que no la vamos a ver. ¿Por qué? Por dos razones. La razón comercial, que es la primera, que le encanta a él. Eso de ChatGPT, habrán 9 ChatGPT porque yo tengo el teléfono iPhone 3. Vendrán 13, 15 ChatGPT. Porque eso es comercio, eso tiene que rentar dinero. Ellos le meten eso de inteligencia artificial general que va a suplantar al ser humano. Eso no existe, eso es siempre es la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque realmente la inteligencia específica que está ahora mismo está dentro de un sistema que es cibernético de la relación del observador dentro de la observación y que está dentro del observador, que somos nosotros, con relación de poder saber. Si a nosotros nos gusta dominar al otro ser humano, porque es un problema humano, freudiano, psicoanalítico, si nos gusta eso, ¿ustedes creen que vamos a permitir que una computadora o una inteligencia a nivel artificial la programemos y le demos capacidad para que ella nos controle a nosotros? No, por eso el concepto ciberseguridad es una de las innovaciones y de las mejores carreras pagadas en el mundo. Y esa nunca va a ser superada, porque es incrustada en el mismo sistema. Vendrán carreras nuevas, pero la ciberseguridad siempre va a existir. Es como el mundo. En el mundo no va a desaparecer la seguridad del Estado, ni la seguridad de la potencia, no, porque eso es parte de la estructura del poder. Entonces, la ciberseguridad implica control. Y por eso cibernética viene de Quimonel, de la época de Platón, que era cuando los barcos, el capitán llevaba a puerto seguro el barco y era que lo controlaba dentro de esa oleada en el mar que venía la turbulencia. No, es ahí, ese control. Y dentro de esa modalidad van a ver si no significa que la inteligencia artificial, la generativa, que genera contenido y la que viene, no produzcan ella misma su propia superación y conocimiento, pero no se van a salir del sistema. Por ejemplo, un automóvil con inteligencia artificial puede, dentro de su sistema, puede realmente mejorar y ser el mejor dentro de conocer toda la autopista. Pero de ahí que vaya a salir y frenar y aplastarlo de que se va a cerrar la puerta y lo va a matar a usted. No. Es que está dentro de una programación algorítmica, automatizada. No es igual que, por ejemplo, que yo agarre aquí y de este momento esté pensando, qué sé yo, tirarle esto a alguien. Porque es un ser humano que razona y tengo sentimientos. Y una serie de factores de conocimiento que me vienen. Aquello no, aquello es algo automatizado. Y nosotros siempre tenemos ese mito de crearle cualidades a las cosas fuera de nosotros. En ese sentido. Entonces, ahora que la inteligencia artificial está profundamente cambiando los sistemas estructurales educativos, es verdad. Capaz de analizar datos, reconocer patrones, generaciones de respuestas automatizadas en el ámbito formativo. Todo eso es verdad. Pero hay algo importante que ya en la ilustración Immanuel Kant decía: piensa por ti mismo, razona por ti mismo. No entregue tu cabeza a otro. Y yo digo al ChatGPT. Juan Bosch en un cuento también dice: no deje la cabeza y vete a la reunión. Yo digo, cuando ustedes vayan a hacer la tarea, no dejen su cabeza y pongan a funcionar ese sistema interactivo virtual que es el ChatGPT. En este ecosistema cibernético, el docente asume un papel doble: comprender la posibilidad técnica tiene que dominar eso, como en lo digital, el aula virtual, todo eso. ¿Se recuerdan bien? Y también preservar su función humanizadora. Ahora más que nunca, el profesor es imprescindible.
Pero estoy hablando de un docente innovador, como está planteado en el Congreso. Innovador, que vaya aprendiendo permanentemente, porque aquí decimos, nos paramos aquí y decimos que el aprendizaje es para toda la vida, y sin embargo lo decimos, pero no lo asumimos como práctica. No lo asumimos. Porque la innovación, desde la época antigua hasta ahora, no se trata simplemente de productos, que es importante en las empresas. La innovación se confunde como mejora de producto o resultado de un producto nuevo. No, innovación significa también pensar allí donde otro no ha pensado. No es repetir, es crear dentro de una visión distinta a lo que se está haciendo. Por eso la inteligencia artificial es imprescindible todo esto, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, no deje la cabeza al ChatGPT en ese sentido. El informe Habilidades del Futuro Santander 2025 del Grupo Santander de España. Este informe, basado en la opinión de 15.000 personas de 15 países, confirma la magnitud de los cambios laborales e innovación. 7 de cada 10 encuestados consideran que las próximas generaciones trabajarán en profesión aún inexistente. Por eso hay que estar preparado, abierto, una mente abierta, preparada, ¿no? Esto evidencia la necesidad de formar capacidades flexibles, adaptables y transferibles. O sea, no psicorrígida, porque el que no cambia, lo cambia. Dice el informe, aunque el 81% muestra interés en seguir formándose, las principales barreras continúan siendo el costo, un 44%, y la falta de tiempo, 31%. En cuanto a las modalidades preferidas, predominan modelos híbridos. ¿Se acuerdan el concepto que yo he reflexionado del 2008 para acá? Mundo y cibermundo, espacio y ciberespacio. Eso es importante, lo híbrido. ¿Por qué lo híbrido es importante? Por esa misma relación en que estamos construyéndonos. Combinar presencial con lo virtual, ¿no? 87% reconoce la necesidad constante de actualización frente a la digitalización y el surgimiento continuo de nuevas competencias. Las instituciones educativas ya integran alrededor de 20 soluciones de la inteligencia artificial, entre ellas traductores automáticos, asistentes, conversaciones, motores de búsqueda inteligentes, porque eso no es algo de otro mundo, ya eso lo tienen hasta los muchachos, los jóvenes tienen todo eso está igual que en el ciberespacio. Ahora, lo más importante en esto es el cambio curricular, y no es fácil adaptarse a estos tiempos en ese sentido. Nosotros en el ministerio hemos preparado más de 4.000 docentes en competencias digitales, pero cuando empezamos y vino la inteligencia artificial, imagínense ustedes, no hemos terminado de prepararlo lo digital y ya no cayó esto. ¿Usted cree que eso es fácil? No. O sea, no es fácil. Las teorías pedagógicas contemporáneas coinciden que la inteligencia artificial no sustituye el profesorado, sino que complementa su labor. Y colaboración subraya que el rol de docente se transforma hacia una mediación cognitiva. Y por ahí va toda esa relación, interacción humana, todo eso, la formación, o sea, permanente. Entonces, hay dos grandes competencias, que hay una dura, vinculada a conocimiento técnico específico, programa, idioma, análisis de datos. Y hay una que es relacionada con la comunicación, la creatividad, que es la flexible, la blanda, no la fuerte. Resolución de conflictos en el trabajo colaborativo. Esa es muy importante en esto, que tiene que ver con el carácter humanístico, de valores éticos. Las organizaciones valoran cada vez más la habilidad de blanda, pues facilita la adaptación a contextos cambiantes y permiten la interacción efectiva con tecnología avanzada. Las competencias técnicas son certificables y medibles. La blanda, en cambio, se evidencia en la práctica
y resultan clave para la empleabilidad en un entorno permanente de transformación. Yo me recuerdo que en la maestría en aquel tiempo, en el 2000, el coordinador Néstor, me parece que se llama el coordinador que está en Miami, decía lo siguiente, en aquel tiempo decía que una certificación de Microsoft, de Apple, todo eso, valía más que en aquel tiempo que una licenciatura en ingeniería, porque tenía trabajo seguro ahí, en esa empresa. Y muchos jóvenes estudiaron certificaciones y hoy están mejor trabajando que profesores que dan clases o profesores que son ingenieros de sistemas, por esas certificaciones. O sea, esto es parte de los cambios que se están dando. La inteligencia artificial redefine el cibermundo académico al ofrecer nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje. O sea, optimizar procesos y formar competencias. O sea, ahora, esto necesita también marcos éticos, política inclusiva y una profunda reflexión sobre el rol del docente y los impactos socioculturales de la tecnología. Por eso, felicito a este Congreso, porque este es un Congreso que va acorde con los tiempos en que estamos viviendo. Realmente. La región de América Latina y el Caribe posee un potencial significativo para aprovechar la IA. En la educación superior, siempre que construya capacidades locales, fortalezca su infraestructura y mantenga una mirada crítica, humanizadora y contextualizada. La tarea no es simplemente incorporar tecnología, sino integrada de manera responsable para garantizar una educación transformadora, equitativa y sostenible. Aquí la UNESCO tiene en el 2024 dio una guía para el uso de la inteligencia generativa en educación e investigación. Esta guía presenta una evaluación de los posibles riesgos de la inteligencia artificial generativa que podría plantearse para los valores humanísticos fundamentales que promueven la intervención humana, la inclusión, la equidad, la igualdad de género, la diversidad lingüística y cultural. Ahí está la dirección, porque no voy a alargar la película, como dicen. Aquí está otro marco de competencia en el 2025, inteligencia artificial para docentes. Un nuevo horizonte en la bibliografía está. Este marco incluye 15 competencias distribuidas en 5 dimensiones, pensamiento centrado en el ser humano, que viene siendo el sujeto a nivel de concepto cibernético del cibermundo, ¿no? La ética, que ya yo le he hablado de eso, de que, o sea, el uso responsable, que se ha discutido mucho, que tiene que haber normativa, tanto normativa a nivel deontológico, que son conjuntos de tratados, como a nivel ontológico, de usted también estar consciente de lo que está haciendo. O sea, que no haga una cosa porque está de que aquí se prohíbe tal cosa, yo no la voy a hacer. También tenga conciencia, como dice Kant, de su interioridad, que no haga una cosa que usted no quiera que se la hagan a usted. 3. Fundamentos y aplicaciones. Proporciona conocimientos sobre cómo funciona la inteligencia artificial y su aplicación en el aula. 4. Pedagogía de la inteligencia artificial. Ofrece estratégicas para integrar la inteligencia artificial en las prácticas de enseñanza. 5. Desarrollo profesional docente. Fomenta la formación continua de los educadores en el uso de la inteligencia artificial. Ese marco está gratuito ahí en la página de la UNESCO. Y por último, no obstante a todo esto, y lo venía discutiendo, hablando, dialogando con Radamés, persisten desafíos importantes, brecha digital en infraestructura y conectividad, baja capacidad regional de innovación tecnológica, escasa producción de patentes, falta de alineamiento institucionales sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Yo digo sobre todo, nada más de la inteligencia artificial, porque se está hablando de eso. ¿Por qué? Porque realmente persiste en América Latina no una política de continuidad, sino a veces de hacer esto y dejar lo otro ya por mitad, porque no tiene que ver con un problema político. Entonces, yo le doy la gracia, aquí lo dejo. Muchas gracias a todos. Ahí está la bibliografía. Y encantado.